Bienvenido a una lección, cómo determinar el número de subconjuntos de un conjunto dado, así como la forma de determinar el número de subconjuntos de un conjunto con una cierta cardinalidad o cierto número de elementos. Empecemos por considerar el conjunto A con los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. La pregunta es ¿cuántos hay subconjuntos de A? Para una revisión, el conjunto de potencias de A es igual al conjunto que contiene todos los subconjuntos del conjunto A, y por lo tanto la cardinalidad del conjunto de potencias de A es igual al número de los subconjuntos del conjunto A. Así, por ejemplo, si el conjunto A es el conjunto con los elementos 1 y 2, la cardinalidad de el conjunto de potencia de A es igual a 4 porque el conjunto tiene un total de 4 subconjuntos, que debemos recordar 4 subconjuntos son el conjunto vacío, el conjunto con el elemento de 1, el conjunto con el elemento de 2, y establece la propia si el conjunto A tiene los elementos 1, 2 y 3, entonces la cardinalidad del conjunto de potencia de A es igual a 8 porque el conjunto A tiene un total de 8 subconjuntos. Pero, de nuevo, nuestra pregunta es ¿cuántos subconjuntos hay cuando el conjunto A es el conjunto con elementos 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Y qué es la cardinalidad del conjunto de potencia de A? Piensa en cómo construiríamos un subconjunto. Para cada uno de los elementos de A, decida si desea incluir o no el elemento del subconjunto. Tenemos que decidir sí o no para el primer elemento, sí o no para el segundo elemento, sí o no para el tercero elemento, y así sucesivamente. Para cada uno de los 5 tenemos 2 opciones y, por lo tanto, el número de subconjuntos es 2 veces 2 veces 2 veces 2 por 2, o 2 a la quinta, que es igual a 32. Esto se debe al principio multiplicativo o principio de conteo. Para que podamos generalizar y decir, la cardinalidad del conjunto de potencias de A es igual a 2 a la potencia de n, donde n es el número de elementos del conjunto A. Y ahora de los 32 subconjuntos del conjunto A, ¿cuántos tienen 3 elementos? Podríamos estar pensando que la multiplicativa indica que hay un total de 5 veces 4 veces 3 o 60 formas de seleccionar subconjuntos de 3 elementos. Pero esto no es del todo correcto porque, note, 60 es mayor que 32, y sabemos que tenemos un total de 32 subconjuntos. Esto no es correcto porque 5 veces 4, 3 veces es igual a 60. Indica que el pedido de los elementos importan, pero sabemos que el orden de los elementos no cambia el conjunto. Por ejemplo, observe estos dos conjuntos con los elementos de 2, 4 y 5 son el mismo conjunto, pero en el cálculo de 5 veces 4 veces 3, lo que nos da 60, esto se contaría como diferente. Sin embargo, podemos corregir esto dividiendo. Para cada conjunto de 3 elementos, hay 3 veces 2 veces 1 o 6 formas de organizar los 3 elementos que se cuentan como diferentes en las 60 formas, y por lo tanto podemos determinar el número de subconjuntos únicos, tomando 60 y dividiendo por 6, lo que nos da 10 subconjuntos con exactamente 3 elementos. Antes de ver una forma más fácil de determinar el número de subconjuntos con un número determinado de elementos o cierta cardinalidad, veamos una tabla. Vamos a completar la tabla abajo, donde en la primera fila, tenemos el número de elementos del subconjunto, y luego la segunda fila, tener el número de subconjuntos. Por ejemplo, ¿cuántos subconjuntos del conjunto A tienen 0 elementos? Sería solo un juego, el juego vacío. Y también podemos determinar fácilmente el número de subconjuntos con 5 elementos que se deben establecer A en sí, y si solo hay un subconjunto con 5 elementos. Y ahora volvamos al número de subconjuntos con un elemento. Bueno, porque hay 5 elementos, habría 5 subconjuntos con un elemento. Si pensamos en esto por un momento, el número de subconjuntos con 4 elementos va a ser el mismo que el número de subconjuntos con un elemento. Cada vez que formamos un subconjunto con uno de los 5 elementos, dejamos atrás 4 elementos que formarían un subconjunto con 4 elementos y, por lo tanto, también hay 5 subconjuntos con 4 elementos. Esto también indica que el número de subconjuntos con 2 elementos, y el número de subconjuntos con 3 elementos va a ser igual y, de nuevo, eso debería tener sentido. Si tomamos 2 de los 5 elementos para formar un subconjunto con 2 elementos, los 3 elementos que quedan atrás formarían un subconjunto con 3 elementos. Así que fíjate que hasta ahora hemos contado 6 más 6 o 12 subconjuntos, porque sabemos que tenemos un total de 32 subconjuntos. 32 menos 12 es 20, 20 dividido entre 12 es 10, lo que nos deja 10 subconjuntos con 2 elementos y 10 subconjuntos con 3 elementos. Pero hay mucha forma más fácil de determinar el número de subconjuntos con un cierto número de elementos o cierta cardinalidad mediante combinaciones.
Una combinación de objetos se usa cuando el orden no importa. El número de subconjuntos de un conjunto de tamaño n, cada uno con cardinalidad k, es igual a n elige k, indicado por cualquiera de estos tres anotaciones aquí. Así que, de nuevo, n es el número de elementos del conjunto original, y k es la cardinalidad o tamaño del subconjunto. Y definimos n elegir k, o n elementos elegidos k a la vez, como factorial, dividido por el producto de n menos k factorial y k factorial. Verifiquemos la fórmula verificando que para el conjunto A hay 10 subconjuntos con 2 elementos. Debido a que el conjunto A tiene 5 elementos, y estamos tratando de determinar el número de subconjuntos con 2 elementos, necesitamos calcular 5, elegir 2. Lo que significa que n es igual a 5 y k es igual a 2. Aplicando la fórmula, tenemos n factorial que es 5 factoriales divididos por el producto de n menos k factorial y k factorial que es 5 menos 2 factorial y 2 factoriales. Simplificando, tenemos 5 factoriales dividido por el producto de 3 factorial y 2 factoriales. Ahora vamos a ampliar los factoriales. 5 factoriales son 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1. 3 factoriales son 3 2 veces 1, y 2 factoriales son 2 veces 1. Ahora vamos a simplificar. 3 divididos entre 3 se simplifican a 1. Observe que en el denominador tenemos 2 por 2, que es 4. 2 veces 2 simplifica a 1 en el denominador, y 4 en el numerador se simplifica a 1. Observe cómo esto nos deja con 5 veces 2, o 10. ¿Qué es lo que esperábamos de la mesa? El conjunto A tiene 10 subconjuntos con cardinalidad 2 o 10 subconjuntos con 2 elementos. Antes de irnos, quiero mencionar, la mayoría de las calculadoras tienen una función combinada. Por ejemplo, aquí está el calculadora científica Desmos. Si hacemos clic en funciones y luego NSR es la función de combinación, y luego volvemos al teclado principal, y simplemente ingresamos 5,2 de 5 elige 2. Y se calcula la combinación que verifica el resultado como 10. Espero que esto te haya resultado útil.